¿Qué pasaría si un Paraceratherium apareciera hoy en la sabana africana? Día 1. Surge entre la hierba alta, más de 7 metros de altura y hasta 15 toneladas de peso. El mamífero terrestre más grande que ha existido. Día 5. Comienza a alimentarse. Su largo cuello alcanza ramas altas que nadie más toca. Arranca hojas sin esfuerzo. Donde se mueve cambia el paisaje. Día 10. Una manada de leones lo observa. Se acercan, dudan. Es demasiado grande. Demasiado riesgo. Retroceden. Aquí no es una presa. Día 15. Búfalos y jirafas evitan su camino. No compite directamente, simplemente toma lo que necesita. La sabana se adapta a su presencia. Día 25. Se acerca a un río. Cocodrilos esperan pero no atacan. Es demasiado grande incluso para ellos. Día 30. Sigue en pie, sin depredadores, sin rival. No domina por fuerza, no domina por velocidad. Domina porque nada en la sabana puede detener algo tan grande y colosal.